Muchas gracias por la oportunidad a Scrum para presentar estos avances. La extensión de la base de datos está grande, que realmente mostraré esto presentando lo que hemos encontrado. Entonces, voy a establecer ciertos límites para esta presentación y espero más adelante. Pues, empezando desde el principio, como diríamos, ¿por qué las aves son importantes? Pues las aves son muy buenos indicadores de ecosistemas. Cuando uno observa a las aves, esto es el resultado de una adaptación tremenda de un hábitat para mantener viva a esa especie. Imagínense todos los recursos que necesitan las aves están dentro de un solo hábitat, por lo cual pues, es una representación física de bienestar de una zona. También juega un papel importantísimo en la ecología, en los ciclos biológicos, en las funciones ecosistémicas que cumplen, como por ejemplo, los insectívoros pues, eliminan o controlan plagas. También tenemos un gran grupo de aves que realiza actividades básicas como la fecundación de plantas, la dispersión de semillas, es decir, juegan un papel importante en nuestras vidas, aunque no los veamos siempre, aunque no las tomemos en cuenta a veces. También representan un gran y riquísimo ensamble que incrementa la diversidad genética de las especies que habitan en nuestro país. Son muy importantes para este aspecto. En ese sentido, el bosque seco tropical mantiene una gran cantidad de subespecies, asimismo de especies endémicas que pronto les hablaremos, y esto incrementa mucho más la diversidad genética, ya que algunos de estos fenotipos que se representan en especies endémicas y subespecies son básicos para su adaptación. Quizás todavía no encontremos o no conozcamos todo lo que nos puede brindar desde el punto de vista genético las especies endémicas y subespecies, por ejemplo. Otro aspecto importante es que el grupo de aves es ampliamente conocido, permite establecer estudios científicos muy adecuados. La información disponible no es poca, realmente permite hacer preguntas científicas que se pueden responder hasta cierto punto, y también permite a investigadores como nosotros trabajar en áreas tan importantes como el bosque seco tropical y con especies tan emblemáticas como las que vemos en estas fotografías. Espero que todas las habrán visto al menos una vez en este grupo. Ya lo estaba antes, pero la ecología campesina es algo que marca el ritmo de la zona, por lo cual creí conveniente incluir en esta presentación un pequeño resumen. Como ustedes saben, en Ecuador, en el resto del país, existen dos climas predominantes, al sur, o prácticamente del centro al sur. En la costa tenemos un área seca, y en el centro hacia el norte tenemos un área conocida, la zona sur, como la ecorregión tumbesina, que únicamente se presenta entre el sur del Ecuador y el Perú. Esto crea una altísima estacionalidad, lo cual se conoce o conocemos comúnmente como la época seca y la época húmeda. Ustedes conocen muy bien cómo ocurren estas épocas, ¿no? También esto genera grandes limitantes para algunas especies para coexistir o para convivir en estos ecosistemas, ya que en la zona tumbesina una época tiene mucha agua y otra época tiene menos agua. Entonces las especies sufren de la falta de agua en la época seca y de la abundancia de agua en la época húmeda. Esto es importante para la distribución de especies y para otros patrones ecológicos que seguro vamos a tocar a lo largo de esta presentación y también en las siguientes de mis colegas. La producción de agua, por ejemplo, es afectada, ya que la mayor cantidad de agua se produce durante la época lluviosa, y muy pocas especies van reproduciéndose a lo largo del año. Las dos épocas, entonces, son muy importantes para el bosque seco tropical. En la zona de Cerro Blanco se han reconocido por algunos autores desde el año 2007, en Michel y otros, que existe una gran cantidad de especies endémicas, entre 12 y 21% de endemismo para esta zona, es importantísimo.
En total se registran entre 45 y 50 especies endémicas en la región campesina y en Cerro Blanco. Pronto les voy a contar qué hemos encontrado. También, al ustedes pensar que el bosque y el bosque sectorial y el bosque celular son tan importantes, uno imaginaría que hay gran cantidad de estudios realizados en estas zonas. Sin embargo, todavía no se encuentran tan bien establecidas las investigaciones científicas con respecto a aves y esperamos pues, que en el futuro podamos hacer mucho más. Adicionalmente, dentro de la región campesina tenemos muchas áreas importantes para la conservación de las aves y una de ellas es el bosque protector Cerro Blanco, donde se han registrado alrededor de 222 especies, obviamente en nuestra investigación, y no oficialmente gracias a observadores como algunos de los que nos encontramos aquí y otros que han colaborado con observaciones no formales. Se conoce que en la ciudad de Guayaquil existen más de 300 especies registradas. Bien, pues entremos ya en realidad el bosque protector Cerro Blanco, pues es una de las reservas más grandes y mejor conservadas del bosque sectorial en Ecuador. Se encuentra al sudeste de la cordillera Chamonix-Colonche, está en la provincia de Guayas, como decía el Paoli, que hizo una introducción bastante interesante y bonita sobre el bosque que tanto queremos todos. Y tiene pues una gran cantidad de extensión de tierra, 6.078 hectáreas. Si no estoy mal, pues cada cierto tiempo hay que revisarlas porque gracias a las estrategias de conservación, afortunadamente estas áreas siempre crecen y nos agrada eso. La mayor parte de estas áreas está destinada a la conservación, pero sin embargo existen zonas donde el ecoturismo y la reforestación son bastante importantes para mantenerla conservada y esperamos que sigan siendo mucho tiempo más. Y como se aclaró también, estas áreas están administradas por la Fundación ProBosque. Bien, en nuestras salidas y épocas de campo hemos aplicado algunos métodos, seguramente ya han escuchado ellos. Los principales son puntos de conteo y transectos. Todas las áreas que voy a mostrarles a continuación pues, son registradas a través de estos dos métodos. Hemos establecido 107 puntos de conteo y 8 transectos alrededor de toda la zona de investigación. El área está dividida en 4 partes: zona Jaguar, zona Vigío, zona Turismo y zona 507. Y pues ustedes pueden ver los detalles de cuántos puntos de conteo tuvimos en cada una de estas zonas. También hicimos réplicas en la época seca y en la época húmeda. En esta presentación voy a explicarles un poco más sobre la época húmeda por el tiempo, ¿no? Los objetivos de nuestras investigaciones actuales son dos principales: avanzar en la biología básica y conocimiento de la ecología de las aves, y también avanzar en conocimientos de metodología cuantitativa, que son tan necesarios para establecer muy buenos programas de manejo en el futuro sobre especies sensibles, sobre especies endémicas, sobre subespecies y también sobre la diversidad general de las aves. En esta charla voy a hablar principalmente sobre 3 aspectos: la frecuencia y ocurrencia comparativa, el potencial actual de las especies y la diversidad alfa y beta. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a entrar en tanto detalle sobre los demás aspectos. Bien, algunos de los resultados. Obtuvimos un total de 159 especies, 45 familias, 5 especies han sido descubiertas. De las 159 especies tenemos 5 migratorias, y también hemos registrado un importante cambio en el hábitat, por ejemplo, en cuestión de recursos acuáticos. El bosque sectorial cambia completamente de una época a otra, por lo cual los números entre época seca y época húmeda son bastante diferentes en cuestión de cantidad de especies registradas. Y adicionalmente hay otros efectos, por ejemplo, desde el año 2007 han ocurrido grandes deforestaciones dentro de la reserva, por lo cual el área abierta ha disminuido la deforestación también. Algunas especies que permanecían en estas áreas abiertas pues también han cambiado su distribución, y esto es importante porque permite ya estos planes de manejo y procesos de reforestación y
y de mejoramiento de herramientas han permitido que algunas especies ya se establezcan e incrementen sus números. Aquí tenemos un gráfico que muestra que nuestra salida de campo y nuestros primeros pasos en la investigación de la ornitología han permitido identificar un 81% de las especies potenciales para la zona, lo cual significa que con el transcurso del tiempo, con más esfuerzo, vamos a poder encontrar alrededor de 20% más en el futuro, ¿no? Que ya es notable, porque hemos hecho réplicas en otras épocas y hemos encontrado mucho más especies que las que presenta aquí. Pues algunos resultados importantes en cuanto a gremios tráficos. El grupo más abundante que encontramos fue el grupo de los insectívoros. En un ámbito saludable tiene que ser así. Los insectívoros son quienes ocupan gran cantidad de recursos en cuanto a su dieta, por ejemplo, porque los insectos son una función de la gran producción primaria que existe en los bosques y de la gran cantidad de energía que el bosque gasta para producir estos ítems de alimentación, por lo cual los aves insectívoras son indicadores de un buen estado de la cantidad de insectos que existen. Por eso pienso que este grupo es importante y en el futuro planeamos investigar más alrededor de este grupo. Como les decía, podría ser, por ejemplo, muy buenos controladores de plagas y la interacción con especies introducidas, por ejemplo, podría ser interesante. También quiero mencionar que el grupo menos abundante son los granívoros. Este es un ligero cambio que ha ocurrido en las últimas décadas y es producto de que existen menos áreas abiertas. Los granívoros, como las palomas, utilizan grandes cantidades de áreas abiertas para su existencia, ya que se alimentan de granos y pequeñas semillas que encuentran en las áreas abiertas sin vegetación. Y al ver un número tan reducido de granívoros, pienso que ya las áreas abiertas pues, se han disminuido en gran cantidad, por lo cual también los granívoros han disminuido, por lo cual también hablan muy bien de todos los procesos de conservación y de la regeneración que han ocurrido en las zonas abiertas dentro de la reserva. Aquí solo los ejemplos de las especies que encontramos aquí en insectívoros de Trixila fuliginosa y también Senaga auriculata, una especie de anime. En cuanto a la diversidad, encontramos interesantes patrones. Espero que esto sea también interesante para todos los que escuchamos ahora, que es por primera vez esta información. Hemos encontrado que en dos de las zonas, zona turismo y zona jaguar, que son las zonas donde existe más alta diversidad. Tenemos esa noticia que es muy buena, ya que de por sí estas áreas son muy bonitas, pero también mantienen una alta cantidad de especies. También encontramos un efecto interesante de la época seca que se acentúa en las zonas turismo y vigío, ya que la diversidad de estas zonas durante la época seca disminuye un poco debido a la baja cantidad de humedad y precipitaciones que hay durante la época seca. Pero en la información que proviene de la época seca hay patrones muy interesantes, por ejemplo, sobre las especies endémicas que se mantienen muy bien cerca de zonas húmedas como riachuelos y cañadas, lo cual nos hace pensar que en la época seca las aves se restringen, se dirigen más hacia las zonas de quebradas, como los ríos pequeños que existen dentro de la reserva, en el caso de las quebradas Canoa, de las quebradas Cóndor, etc., donde ellos encuentran refugios. Y es importante mantener estas zonas como refugios para la época seca. También hemos encontrado que en toda la zona, entre el 70 y 73% de la diversidad fue comparte, es decir, una importante cantidad de especies coexisten en todas las zonas investigadas, lo cual es importante, ya que como se comprueba que existe una gran comunicación social entre las especies y también podríamos decir que hay un buen flujo de material genético de todas las poblaciones de estas 4 zonas que hemos investigado. 38 especies siempre se encuentran
podamos avanzar un poco más en el conocimiento de cómo se comparte la diversidad en todas las personas dentro de la reserva. Por otro lado, un 38% son únicas, es decir, que entre 3 y 4 especies de cada 10 son únicas de cada zona y no se repiten en ninguna otra, lo cual incrementa el potencial y el valor de conservación de cada una de las zonas investigadas y lo cual nos muestra que cada una tiene en cierto punto su independencia y que cada zona tiene que ser conservada de manera independiente y cada microhábitat de hábitat es importante en el bosque seco y en particular dentro de nuestra reserva del bosque protector central. Dentro de algunos resultados que quiero mencionarles son los nuevos registros que hemos encontrado para el bosque protector. Esto es una comparativa con estudios que fueron hechos oficialmente desde el año 2007, otros en el año 2012, por otros autores, los cuales muestran pues, una gran cantidad de especies y comparan con esos listados, esa información ayudada desde los registros actuales. Hemos encontrado nuevos registros para el estado de ser humano, alrededor de 15 para la época húmeda y 4 números similares para la época seca. Dentro de estos nuevos registros existen especies subestimadas, es decir, que los registros son bajos, quizás no porque no están, pero porque se piensa que no existen o se piensa que no son posibles de ocurrir. Este es el caso, por ejemplo, de Dromedara. Esta golondrina es una migratoria austral, frecuentemente muy baja en números en los registros, pero tuvimos la fortuna de encontrarla en la zona turismo. También, otro caso de cimeleos anubilares, experiencia en el noreste de Chocó, muy bajos números en todas las zonas en Guayaquil y en Cerro Blanco pues no se había registrado. Esta es una ave potencialmente de expansión y fue escuchada en la zona turismo y es muy interesante ya que es muy atractiva y también es parte de la diversidad propia de la zona tunecina. Bien, además tenemos el agrado de mencionar que tenemos a Aramus guarauma, también como una ave registrada en la zona de Giro. A esta vez se le conoce como una ave especialista de molluscos. Tenemos el Agamon aurantiverstris, que es una ave potencialmente asociada a zonas húmedas, lo cual pues, es lógico encontrarla más o con mejor oportunidad en la época húmeda, fue escuchada en la zona rural. También identificamos a Podolicus poniceps, que es una ave acuática y fue observada en la zona vigil. Además encontramos Papilionesis subinácea, que es una ave carnívora, frecuentemente muy subestimada, fue escuchada en la zona rural. Sinalaxis brachyura, una ave de contorno espeso, escuchada en zonas de vigil y rural. Tenemos al Tamophilus adlinuta, una ave de sotobosque y fue observada en la zona rural. Tenemos a Eamelus leucurus, aparentemente en expansión, observada en la zona vigil. Lateralus articularis, una ave de pantano, escuchada en la zona de turismo. Platylicus vistaceus, ave de sotobosque, escuchada en la zona rural. También realizamos el reporte, aunque no es el primer reporte oficial, porque existen previas investigaciones que han demostrado que esta ave existe en el bosque Cerro Blanco. Sin embargo, en el estado oficial aún no se encuentra hasta ahora. Este es el Pilogenis persicobolus, una ave introducida en expansión que todavía no se conoce cuál es el impacto sobre las especies locales como sus especies humanas en género Pilogenis. Y sería muy interesante saberlo. También fue observada en el zona turismo. Tenemos a Panteria americana, una acuática observada en la zona vigil. Si ustedes se dan cuenta, hay un patrón quizás no es muy visible para esta charla, pero muchos de los registros nuevos o algunos de los registros nuevos son aves insectívoras. Y eso, pues, nuevamente nos hace pensar que existe una mejor
adaptación de incentivos a los cambios que han existido en los últimos años en Cerro Blanco, y lo cual potencia el valor de los incentivos para futuras investigaciones. También, además de las especies nuevas, se han redescubierto algunas. Esto se refiere a que por mucho tiempo ciertas especies permanecieron no registradas, o ciertas especies no tenían registros, o por mucho tiempo nadie ha observado estas especies dentro de los límites del bosque Cerro Blanco. En este caso, pues, en primer lugar, las inmediaciones naturales no existían reportes para la zona. Es una nueva adición bastante importante, bastante interesante, y que si alguien tiene la oportunidad de encontrarlo, pues por favor nos cuenta sus experiencias. También algo clave que permaneció por mucho tiempo sin observaciones es Papilioneas subinacea. Esta especie tuvo la última observación el 19 de diciembre de 2006, es decir, son 16 años ausente, y nos agrada mucho haberlo podido encontrar nuevamente. Tenemos a Sinalaxis matura, el último registro igualmente en diciembre de 2017, 6 años sin registro. Tenemos a Silvobinchus Erythropigius, el último registro también en 2017, 6 años ausente. El último registro, por ejemplo, de Carara, Galaya, Kwanzinski, nos da también mucho gusto mencionar que hemos encontrado el último registro fue en el año 96, 16 años ausente. Por supuesto, estos resultados son preliminares y esperamos seguir teniendo más observaciones y más registros en el futuro. En cuanto a la ocurrencia, tenemos varios patrones de ocurrencia, entre ellos especies abundantes y especies raras. Las especies abundantes fueron alrededor del 35% y las especies raras alrededor del 22%. No voy a mencionar el resto, pero voy a mostrarles ejemplos de las especies más abundantes y más raras. En este caso tengo una especie muy abundante con números hasta impresionantes para esta especie, y representa el 7.4% de todos los reportes que realizamos durante la época húmeda. Tenemos a Myopitis planctacea. Esta es una reinita muy común, digamos, en el bosque seco protegido, pero no es tan común en áreas donde ya están varios impactos, como impactos ambientales, antropogénicos, etc., lo cual pues, nos agrada y es una de las especies más abundantes. En cambio, dentro de las especies raras, tenemos el Chaetocercus barlewski, que es el colibrí esmeralda, que es un endémico del Ecuador y también de la zona vecina. Tenemos a la Granaria Kwanzinski, que es una especie endémica también de la región vecina. Y tenemos la Totila praesidentis, o Paloma praesidentis, que también es endémica de la región vecina dentro de las especies raras. Esto es una buena noticia, porque, por ejemplo, la granaria no se había registrado hace mucho tiempo y ahora pues la tenemos dentro de nuestros listados, y las otras especies que son endémicas pues también las tenemos como visitantes dentro de nuestras áreas. Nos gustaría que estos números incrementen. Y, por ejemplo, para esto tenemos que establecer programas específicos de manejo en cada una de estas especies endémicas, o estrategias que nos permitan incrementar la disponibilidad de hábitat para estas especies y podamos tener mejores números de estas en el futuro. Así que los equipos que si alguien se quiere unir a esta causa, pues se comunica con nosotros y podemos empezar a colaborar con investigaciones en este sentido. Bueno, lo que nos enorgullece del bosque es un pulmón natural para Guayaquil y la región. Esto lo sabemos todos. También asegura la supervivencia de especies endémicas, como ya vimos, algunas de estas muy raras. También es el refugio para el 72% del potencial endémico que existe dentro del bosque seco tropical, ya que el número de especies endémicas registradas en este tiempo es el 72% de toda la región. También nos ayuda a mantener la diversidad genética, diversidad de hábitats y diversidad del paisaje de nuestro bosque seco tropical. Y pues además es un
frágil y menos estudiado en comparación con otros hábitats del Ecuador y del mundo. Muchas gracias por la atención y pues queda abierto a preguntas. Muchas gracias, Denis, por tu exposición. Damos paso a las preguntas. ¿Cuántas preguntas, dudas tienen? Hola. Hola, Denis, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, bien. Sí, te escucho, hola. Bueno, mencionaste algo de estas diferencias en cuanto a la condición de especies en una escala espacial, ¿no? Hablabas de diferentes sitios. Y bueno, vimos que principalmente el nicho de hábitat, bueno, el nicho ecológico de las especies de hábitat eran insectívoras. Entonces, de pronto, ¿a qué asociarías esta espacialidad, digamos, en el bosque? Sí, gracias por la pregunta. Pues, como decía al inicio, de los insectívoros tienen una alta especificidad con estos organismos que requieren gran cantidad de energía del hábitat, por lo cual, si los números insectívoros se incrementan, pues obviamente las presas, que son los insectos, también incrementan. Entonces, en los hábitats saludables es muy común encontrar números altos de especies insectívoras, lo que no pasa en hábitats impactados. En hábitats impactados, los números de insectívoros decrecen. Por ejemplo, llevamos otros procesos en granjas de cultivo de productos que son importantes para el consumo humano, y en estas granjas, en muchos casos, los insectívoros son muy poco representados. Por la misma razón de que los cultivos pues, representan grandes impactos a la diversidad de insectos, y por eso los insectívoros disminuyen. El problema es que cada vez que vemos a un ave, pues esa ave en algún momento tuvo que tener un nido, tuvo que tener unos polluelos, tuvo que alimentar a sus crías, tuvo que mantener un nido saludable, es decir, también el efecto de baja cantidad de insectívoros afecta a sus fitness, y eso pues no se sabe hasta realizar estudios puntuales. No sé si eso ayuda a responder tu pregunta. Sí. ¿Más preguntas? Hola. 2. Hola, Denis, ¿me escuchas? Sí, Bueno, pero a mí me llama un montón la atención que la biodiversidad del 507 esté tan alta. ¿Tú podrías explicarnos por qué tiene ese Shannon Index tan alto en un lugar que sobrevive contra la minería no metálica, el crecimiento urbano, eventualmente también la cacería ilegal que llega desde la parte de Montesinaí, sobre todo voluntad y de realidad de Dios, que a pesar de que alguna parte de su población sí la cuida, otra está fuera de control? ¿Cómo explicas esa alta biodiversidad? Y para terminar, una de las sugerencias, y se las hago formalmente, dentro de las materias que tienen que cursar aquellos colegios que tienen bachillerato. algo que me llama mucho la atención es que los árboles son mucho más altos, tenemos una vegetación importante, es una reserva de bosque muy, muy bonita, también hay gran cantidad de helechos, ¿no? Esto ayuda mucho a las aves terrestres, tenemos un poco de matorral, pero principalmente sotobosque y bosque alto. Por otro sentido, también permite, al estar en este lugar, no sé si se ubican en el mapa, pero el 507 está en el borde de la reserva, en el borde que da hacia Guayaquil, ¿no? Hacia la ciudad. Y una de mis primeras ideas, no sé si aquí podemos ubicar, el 507 está aquí, no sé si ven mi cursor, el 507 está en esta zona, y esto es el borde de la reserva que da hacia la ciudad y hacia el golfo de Guayaquil, hacia la zona más abierta, digamos, de esta zona geográfica. Y una cosa que me llamó la atención es que en esta zona tenemos algunas especies migratorias. Es decir, permite la llegada de especies migratorias como un sitio de paso
al estar tan cerca de las zonas abiertas como en el Golfo de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, ¿no? En otras zonas también tenemos especies migratorias, pero particularmente en 507 hay muchas especies migratorias que hemos registrado. Esto ayuda a incrementar los números, por supuesto, de especies y ayuda también a mejorar la calidad de los datos que tenemos. En otro sentido, también estos resultados de 507 permiten entender que cada hábitat, cada microhábitat, cada microclima presente dentro del bosque es importante, incluyendo aquellos que están en grave peligro y son vulnerables por los efectos antropológicos como el turismo desmedido o la minería, o como mencionabas, todas esas presiones que el 507 atraviesa, ¿no? Y nos permite también empezar a pensar en que debemos proteger a estas zonas y debemos idear técnicas, estrategias, quizás también vinculadas con la comunidad, con la sociedad civil, para tratar de mejorar las condiciones de esta zona y tratar de mantener, al menos mantener la diversidad que se encuentra ahí, pero ¿por qué no también mejorarla? Porque se puede convivir. Ojo, lo que hemos expuesto en cuanto a los índices de diversidad son datos preliminares y también podría ser que cambie en el futuro si las influencias de los impactos ambientales en esta zona continúan. Así que, pues, yo pienso que es positivo tener esta información y que empecemos a pensar en cómo proteger esta diversidad que hemos encontrado en una zona tan influenciada por factores de impacto como el 507. Bueno, hay tiempo para una última pregunta. Carlos. Hola. Buenos días. Quería hacer un comentario. Me llamó mucho la atención de que reporten que había más insectívoros que pájaros que comen semillas. Y en este caso he recordado un artículo que en algún momento revisé que decía que muchos pájaros pequeños, porque necesitan consumir más energía, están más propensos a extinguirse en un futuro que aves de mayor tamaño. Entonces, sería interesante que incluyan algún valor numérico, algún tipo de factor para determinar qué especies están más amenazadas que otras en el bosque, porque aquí ya sería pensar un poco en las características físicas y éticas del animal, además de la abundancia y la largueza del mismo. Bien, gracias por el comentario. Sí, como decía al inicio, falta mucho por hacer, falta mucho por investigar. Hay un buen potencial, como han visto, pues los resultados preliminares presentan una muy buena cantidad de especies con las que podemos trabajar y también presentan algunos patrones, como el caso de la riqueza trófica, que muestra que sí estamos en buenas condiciones, pero como decía antes, hay que tratar de conservarlo, ¿no? De ver cómo les va a esas especies en el futuro y qué hacer desde nuestro campo para protegerlas. Pues en el caso de los insectívoros es muy interesante. Existen diversos estudios que muestran que los insectívoros pues, son muy buenos indicadores de hábitat y que un cambio en la diversidad de insectívoros representa inmediatamente un cambio en el hábitat. Esto es algo que ya se ha hecho y se ha investigado en otros hábitats. También hay un artículo sobre nuestra zona tropical con la zona de insectívoros y espero pues, que se puedan establecer procesos investigativos sobre este grupo en particular de los insectívoros. También, solamente para acotar a tu comentario, todas las especies de aves terrestres, todas, en un momento determinado, van a ser insectívoras. ¿Por qué? Porque todas las especies tienen nidos, todas las especies producen polluelos, y los polluelos, cuando están en una edad temprana, necesitan obligatoriamente los valores nutricionales que solo los insectos pueden proveer. Entonces, incluso, no solamente los insectívoros están amenazados en caso de algún problema ambiental, sino incluso las épocas reproductivas amenazan a las aves que se reproducen y que requieren de insectos
para alimentar a sus clientes. Entonces, el éxito reproductivo de las especies que no son insectívoras también está en juego en caso de que los insectívoros o que los insectos, disminuyan. Esta tecnología del comportamiento es muy interesante y debe ser estudiada de forma puntual. Por ejemplo, se podría establecer un grupo importante como las aves endémicas o subespecies para centrarnos un poco más en el caso de los insectívoros, ¿no? Pero sí, hay mucha tela que cortar, hay mucho por hacer y por supuesto espero que muchos de los que están aquí presentes o así a este congreso pues sean parte del futuro de las investigaciones tecnológicas en el bosque seco tropical, en Cerro Largo y también en otros, ¿no? Muchísimas gracias, Denis, por tu exposición. Un aplauso. Bueno, para seguir continuar con el cronograma, sigue. Bueno, vamos a darle paso al